Ella arreglaba autos, solo autos comunes y corrientes, durante 20 años hasta que ellos aparecieron. Un vehículo táctico se detuvo bruscamente. Miembros de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, descendieron, con los ojos escaneando su polvoriento taller. ¿Por qué? Su vehículo ultrasecreto, un superarma militar sobre ruedas, estaba completamente inutilizado. No solo averiado, sino un fallo catastrófico total que nadie más podía tocar. Lo que esta mecánica discreta hizo a continuación no fue solo una reparación. Fue un diagnóstico imposible que desentrañó su pasado oculto e inició una cadena de eventos que no creerás. Conspiraciones, habilidades secretas, vidas en juego. Estás a punto de descubrirlo. Aplasta ese botón de me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Déjanos saber desde dónde nos estás viendo en los comentarios abajo. Aplausos. Durante 20 años, Sarah Mellor había sido un fantasma en su propia vida, una sombra moviéndose a través del paisaje familiar manchado de grasa del taller de autos Rizo en Río Bendito, Andalucía. Sus días eran un ritmo tranquilo de llaves que chocaban, el olor metálico del aceite y el ronroneo bajo de camionetas que necesitaban su servicio regular. Era solo otra mecánica. Sus manos callosas, las uñas permanentemente sucias con aceite de motor. Su rostro a menudo rayado con mugre que combinaba con los overoles desgastados en los que vivía. Río Bendito era un pueblo que valoraba la predictibilidad. Sarah, con su eficiencia silenciosa y su demeanor discreto, encajaba perfectamente en su ritmo. Cambiaba aceite, rotaba neumáticos y manejaba el desgaste cotidiano de vehículos civiles con una facilidad practicada que nunca atraía atención indebida. Sus habilidades eran excepcionales, sí, pero intencionalmente las mantenía justo por debajo de la superficie, lo suficiente para ser competente, nunca lo suficiente para ser notada. El zumbido perpetuo del compresor de aire en la esquina del taller. El clangor distante de metal desde la bahía donde Mark Jansen luchaba con un tubo de escape. El suave repiqueteo de Chris Adams organizando herramientas. Estos eran los sonidos que definían su existencia ahora. Eran un consuelo, un recordatorio constante de la vida normal y mundana que había construido con esfuerzo, ladrillo por ladrillo silencioso, para reemplazar el caos de un pasado que desesperadamente quería olvidar. Cada perno grasiento que apretaba, cada filtro sucio que reemplazaba, era un pequeño acto deliberado de enterrar lo extraordinario. Entonces el mundo se inclinó. El gruñido bajo y gutural comenzó lejos por la calle, creciendo constantemente más fuerte, más profundo, diferente a cualquier cosa que usualmente navegaba por las avenidas somnolientas de Río Bendito. No era el rugido de un auto musculoso tuneado, ni el ronroneo familiar de un camión de 18 ruedas. Esto era algo más. Un sonido que vibraba no solo en el aire, sino profundo en los huesos de Sarah, removiendo ecos de una vida que había jurado abandonar. Un monstruoso Oscos JLTV. Su silueta angular blindada luciendo imposiblemente fuera de lugar contra el fondo de las pintorescas fachadas andaluzas, giró lentamente, deliberadamente, hacia el lote de grava del taller de autos Rizo. Sus neumáticos, más anchos y agresivos que cualquier vehículo civil, crujieron ruidosamente sobre las piedras sueltas. El sol, que usualmente bañaba el taller en un brillo alegre, parecía relucir en su blindaje color desierto con una precisión militar ominosa. Sarah sintió una tensión familiar e indeseada en el pecho. Esto no era un vehículo militar estándar, del tipo que ocasionalmente pasaba por allí para una reparación civil rápida bajo un contrato de emergencia. Esto era un vehículo táctico ligero, de la última generación, construido para los entornos más desafiantes. Su presencia aquí no era solo inusual. Era una sirena estridente de atención indeseada. 3 figuras emergieron del JLTV, sus movimientos económicos, su postura rígida por el entrenamiento. Vestían los inconfundibles uniformes de combate de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, sus chalecos tácticos portando la insignia del Comando de Guerra Naval Especial. Sus ojos, acostumbrados a escanear paisajes hostiles, barrieron el desorden inocente del taller con la precisión metódica de operadores evaluando una zona de amenaza potencial. El más alto de los 3, el comandante Van Carter,
caminaba con una presencia que parecía encoger la ya ajetreada bahía del taller. Sus botas de combate desierto, a pesar de las polvorientas carreteras andaluzas afuera, estaban pulidas hasta brillar como un espejo, un contraste marcado con las propias botas de trabajo perpetuamente manchadas de sarra. Detrás de él, el suboficial David Jones y el suboficial jefe Alex Díaz flanqueaban la entrada, sus posturas radiando una preparación casi palpable, sus miradas sin perder nada. Solicité específicamente a su mecánico diésel más experimentado. La voz de Carter cortó el aire húmedo del taller, cada palabra medida y deliberada como una hoja afilada. Sus ojos grises como el acero se fijaron en Sarah, quien estaba inmóvil debajo del JLTV elevado, sus manos curtidas aferrando el marco del vehículo. No a alguien jugando a ser mecánico con tutoriales de YouTube. El silencio repentino que siguió fue ensordecedor. Incluso el zumbido perpetuo del compresor de aire pareció pausar, como si las máquinas mismas estuvieran conteniendo la respiración. Los compañeros de Sarah, Mark Jansen, Chris Adams y Lena Rodriguez, de repente encontraron fascinantes sus herramientas y bancos de trabajo. Sus ojos fijos en cualquier lugar menos en el enfrentamiento que se desarrollaba en la Bahía 3, donde Sarah estaba. Frank Rizzo, el dueño de 68 años, emergió de su oficina desordenada, con sudor perlando su frente a pesar de los ventiladores industriales girando arriba. Frank había visto suficientes confrontaciones en sus 40 años dirigiendo el taller para reconocer cuando una situación estaba a punto de torcerse. Su rostro curtido llevaba la expresión de un hombre calculando si estaba a punto de perder su contrato militar más lucrativo. Comandante Carter. La voz de Frank llevaba un tono diplomático que no enmascaraba del todo su nerviosismo. Me disculpo por cualquier confusión. Déjeme poner a Mark para que maneje su vehículo personalmente. Él ha estado con nosotros durante 15 años y su anuncio afirmaba mecánicos expertos capaces de manejar equipo militar especializado, interrumpió Carter, sus ojos grises como el acero nunca dejando el rostro de Sarah. Detrás de él, el suboficial David Jones cambió ligeramente su peso, el movimiento causando que su equipo táctico crujiera suavemente. Lo que veo son aficionados y casos de caridad. Las palabras colgaban en el aire como humo tóxico. Sarah sintió cada sílaba quemar, no por su género. Había enfrentado ese tipo de discriminación durante 2 décadas, sino porque asumían que la habían contratado por lástima en lugar de por habilidad. Había oído variaciones de este desdén innumerables veces desde que llegó a Río Bendito 20 años atrás. Pero hoy, algo se sentía diferente. Hoy, el uniforme frente a ella llevaba un peso que los insultos civiles nunca podían. Sus manos, marcadas por innumerables reparaciones e innumerables recuerdos que intentaba olvidar, soltaron lentamente su agarre en el marco del JLTV. Estas no eran solo manos cualquiera. La delgada línea blanca en su palma izquierda contaba la historia de esquirlas de un IE de fuera de Helmand. El leve temblor en su dedo índice derecho era un recuerdo de una emboscada a un convoy en Mosul. Sus uñas, permanentemente manchadas de negro con aceite y grasa, daban testimonio de 20 años de ocultar deliberadamente habilidades que una vez la hicieron uno de los activos más valiosos de la Fuerza Aérea. En el espacio sombrío debajo del vehículo, Sarah cerró los ojos por solo un momento. El olor familiar del combustible diésel y el fluido hidráulico, usualmente un consuelo, ahora desencadenaba una avalancha de recuerdos que había pasado 2 décadas tratando de suprimir. Recuerdos de vehículos blindados en compuestos desérticos, de misiones de reparación a medianoche bajo fuego enemigo, de ser la única persona que podía diagnosticar fallos críticos cuando vidas pendían de un hilo. El peso del vehículo bajo el que había estado trabajando de repente se sintió aplastante, no por su masa física, sino por la inmensa presencia sofocante de su pasado. Había enterrado deliberadamente sus habilidades excepcionales bajo capas de tareas cotidianas mundanas. Había buscado la seguridad de ser subestimada, el anonimato que venía con ser solo otra mecánica grasienta. Pero la vista de este JLTV, esta pieza de vanguardia de hardware militar, combinada con la arrogancia despectiva de los miembros de la FGNE, desencadenó un instinto que pensaba muerto hace tiempo. Sus ojos se abrieron de golpe. Colocó su palma plana contra el metal frío del chasis del JLTV,
enfocándose no solo en la estructura física, sino en las sutiles vibraciones, el lenguaje invisible de la máquina. Sintió el temblor casi imperceptible, escuchó el zumbido tenue e irregular que susurraba debajo del ruido ambiental general del taller. Cerró los ojos de nuevo, dejando que sus otros sentidos tomaran el control. El más leve olorcillo de un tank metálico, no solo aceite, sino algo más agudo, como sangre mezclada con hierro, le cosquilleó la nariz. Era un olor que conocía bien, el olor del metal rasgándose bajo estrés. Un preludio a un fallo catastrófico. Esto no era solo un proceso de diagnóstico. Era una comunión, una conversación que no se había permitido tener en demasiado tiempo. Punto de interés, Chandon Bangban. Sarah se inclinó, su oreja casi tocando la carcasa del diferencial. Lo oyó entonces, un leve canto rítmico en el zumbido de los engranajes, una resonancia armónica que estaba sutilmente desafinada. Era un lamento diminuto, casi imperceptible, un susurro de doom inminente que se perdería para cualquiera no entrenado para oír la sinfonía de un motor saludable. Ella sabía exactamente lo que significaba. Abrió los ojos, su mirada ahora penetrante, ya no evasiva. La carcasa del diferencial tiene fracturas por estrés, dijo Sarah en voz baja, su voz apenas audible por encima del ruido ambiental del taller. No había querido hablar en absoluto, pero la vista del daño que había descubierto, el grito silencioso de la máquina, había anulado 20 años de invisibilidad practicada. El taller cayó en completo silencio. Mark Jansen pausó a medio camino de alcanzar su juego de llaves. La mano de Lena Rodríguez se congeló en su portapapeles. Chris Adams dejó de fingir que organizaba su caja de herramientas. Incluso el nervioso shuffling de Frank Rizzo se detuvo. Sarah nunca había ofrecido información técnica a personal militar. Durante 20 años se había contentado con permanecer invisible, dejando que otros tomaran crédito por diagnósticos complejos, aceptando la seguridad de ser subestimada. Pero algo en ver equipo militar de precisión sufriendo por negligencia desencadenó instintos que había enterrado profundo. El suboficial jefe Alex Díaz dio un paso adelante, su expresión escéptica. Fracturas por estrés. Ese vehículo pasó su última inspección hace 2 semanas. Las microfisuras son finas como un cabello, continuó Sarah, deslizándose fuera de debajo del JLTV con movimientos fluidos que hablaban de décadas trabajando en espacios estrechos. Su voz ganó un borde de acero quieto mientras se ponía de pie, limpiando una raya de aceite de su frente. No son visibles a menos que sepas exactamente dónde mirar y qué patrones de estrés identificar, pero se propagarán bajo carga, especialmente en entornos desérticos con extremos de temperatura. Las cejas de Carter se juntaron ligeramente. Ese nivel de precisión diagnóstica no era algo que se aprende cambiando aceite en camionetas. La terminología sola sugería familiaridad con especificaciones militares que no deberían existir en un taller de pueblo pequeño. Lo buscó en Google. El suboficial David Jones dijo con una risa despectiva que resonó en las paredes metálicas. Cualquiera puede memorizar jerga técnica estos días. Entonces deja que cualquiera lo arregle, respondió Sarah, encontrando directamente la mirada penetrante de Carter por primera vez. Su voz era calmada, casi peligrosamente. Pero cuando tu equipo esté varado en territorio hostil porque el diferencial falló, recuerda que tuviste la oportunidad de prevenirlo. El desafío en su voz sorprendió a todos, incluyendo a ella misma. Durante 20 años, Sarah Mellor había sido la mujer invisible, la mecánica que arreglaba cosas en silencio y volvía a casa a un apartamento vacío con nada más que un paquete de 6 cervezas y viejas películas de guerra por compañía. Había aprendido que la supervivencia en el pequeño pueblo de Andalucía significaba integrarse, mantener la cabeza baja y nunca revelar el alcance de sus capacidades. Frank Rizzo dio un paso adelante rápidamente, el miedo radiando de cada poro. Los contratos militares mantenían a flote su taller, y no podía permitirse ofender a élite de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, por el orgullo de una empleada, no importaba cuán hábil fuera. Sarah, regresa a tu estación. La voz de Frank era firme, pero no enojada. Él entendía la desesperación.
Era la misma desesperación que lo había impulsado a contratar a una vagabunda 20 años atrás cuando ella apareció con nada más que un bolso desgastado y manos que podían hacer ronronear cualquier motor. Comandante Carter, continuó Frank. Tendré a Mark realizando una inspección completa. Las fracturas finas ya están comprometiendo la integridad estructural, interrumpió Sarah, su voz ganando fuerza con cada palabra. Su mirada estaba fija en Carter, inquebrantable. Tienen quizás 6 horas de operación antes de un fallo catastrófico. Es su elección. Como si fuera convocada por sus palabras, el diferencial del JLTV emitió un sonido sutil de quejido, apenas audible, pero inconfundible para cualquiera que entendiera el lenguaje de la maquinaria fallando. Mark Jensen silbó bajo entre dientes. Había oído ese sonido antes, siempre seguido de facturas caras de remolque y reparaciones aún más caras. Carter estudió el rostro de Sarah con la intensidad de alguien entrenado para leer intenciones de personas en situaciones de vida o muerte. 20 años de operaciones especiales le habían enseñado a reconocer expertise y nada en el porte de esta mujer sugería conjeturas de aficionada. Su postura, su terminología, su confianza absoluta en su diagnóstico. Todo apuntaba a conocimiento que no podía ser fingido. ¿Y tú puedes arreglarlo?, preguntó Carter, su tono neutral, pero su atención completamente enfocada. Puedo arreglarlo, respondió Sarah simplemente. La pregunta es si confías en alguien que ha sido descartado como un caso de caridad, o si quieres arriesgar tu misión por orgullo herido. El impasse se extendió por 30 segundos que se sintieron como una hora. Sarah podía sentir el peso de cada mirada, cada aliento contenido, cada suposición sobre lo que era capaz de lograr. Detrás de Carter, el suboficial David Jones y el suboficial jefe Alex Díaz intercambiaron miradas que hablaban de hombres reconsiderando su evaluación inicial. Finalmente, Carter asintió lentamente. Muéstrame. Mientras Sarah alcanzaba sus herramientas, instrumentos de grado profesional que costaban más que la mayoría de los vehículos en el estacionamiento, sintió la mezcla familiar de alivio y terror que venía con volver a la luz. Durante 20 años, había ocultado su expertise para evitar las preguntas que venían con la competencia. Pero hoy, bajo la mirada escrutadora de 3 miembros de la FGNE, Sarah Mellor estaba a punto de recordar exactamente quién solía ser. La carcasa del diferencial contaba su historia en patrones de estrés que hablaban fluido metalurgia a ojos entrenados para leer fallos antes de que se volvieran catastróficos. Las manos de Sarah se movían con la precisión de alguien que diagnosticaba problemas similares bajo circunstancias donde errores significaban bajas, no solo inconvenientes. Estaba a punto de descubrir que algunas habilidades, una vez aprendidas, nunca se desvanecen verdaderamente. Solo esperan pacientemente el momento adecuado para resurgir. El kit personal de herramientas de Sarah Mellor emergió de su casillero como artefactos de una civilización enterrada. Cada instrumento llevaba el peso de la historia, llaves de torque de precisión calibradas a especificaciones militares, equipo de diagnóstico que la mayoría de talleres civiles no podía permitirse, y herramientas especializadas que hablaban de experiencia mucho más allá de reparaciones automotrices de pueblo pequeño. Mark Jensen, Chris Adams y Lena Rodríguez observaron en silencio atónito mientras Sarah desplegaba equipo que nunca habían visto antes, a pesar de trabajar a su lado durante años. ¿De dónde sacaste todo eso?, susurró Chris a Lena, su voz llevando una mezcla de admiración y confusión. Lena sacudió la cabeza, igualmente desconcertada. En 5 años trabajando junto a Sarah, nunca había visto nada más sofisticado que juegos de llaves estándar y escáneres de diagnóstico básico salir de ese casillero maltrecho. La mujer que pensaban conocer estaba revelando capas de complejidad que desafiaban todo lo que habían asumido sobre su colega tranquila. Sarah parecía ajena a sus miradas mientras conectaba una interfaz de diagnóstico militar al sistema informático del JLTV. Sus movimientos eran económicos y precisos, traicionando una familiaridad con el equipo que hablaba de miles de horas de práctica. Esta no era alguien que había aprendido de manuales. Era alguien que había vivido y respirado esta tecnología, cuya memoria muscular estaba impregnada con el ritmo de estas máquinas. El comandante Van Carter observaba cada movimiento con la intensidad enfocada de un depredador evaluando presa potencial.
20 años de operaciones especiales le habían enseñado a reconocer expertise, y todo en el porte de Sarah contradecía su supuesta trayectoria como mecánica de pueblo pequeño. La forma en que sostenía sus herramientas, la confianza en sus movimientos, la familiaridad casual con equipo militar, todo sugería una profundidad de experiencia que no coincidía con sus circunstancias actuales. Ejecuta un diagnóstico completo, ordenó Carter, su voz llevando la autoridad de alguien acostumbrado a obediencia inmediata. Los dedos de Sarah bailaron sobre la interfaz de diagnóstico con memoria muscular que la sorprendió incluso a ella. Había intentado olvidar estas habilidades, enterrarlas bajo 2 décadas de cambios de aceite y rotaciones de neumáticos, pero surgían ahora como agua encontrando su nivel, empujando a través de la represa cuidadosamente construida de su vida civil. La pantalla de diagnóstico parpadeó a la vida, mostrando parámetros del sistema y métricas de rendimiento que la mayoría de mecánicos civiles encontrarían incomprensibles. Su fluido de transmisión está contaminado con partículas metálicas, dijo Sarah sin mirar arriba de la pantalla, su voz plana. Factual. Alguien ha estado usando lubricante de especificación equivocada, grado civil, en lugar de estándar militar. Está causando desgaste acelerado en los sincronizadores y creando vibraciones armónicas que se propagan a través del tren de transmisión. El suboficial jefe Alex Díaz se acercó más, su escepticismo ahora mezclado con interés creciente. ¿Cómo puedes decir todo eso de una lectura de computadora? Porque el análisis de frecuencia muestra patrones de resonancia consistentes con contacto metal sobre metal bajo condiciones de carga específicas, respondió Sarah, sus dedos abriendo pantallas adicionales con eficiencia practicada. El conteo de partículas en la carcasa del diferencial correlaciona con patrones de desgaste de transmisión y el diferencial de temperatura entre ejes delantero y trasero indica distribución de carga desigual causada por degradación de sincronizadores. La explicación técnica fluyó de sus labios como un idioma extranjero que una vez había hablado con fluidez pero había intentado desesperadamente olvidar. Carter y su equipo intercambiaron miradas que hablaban de profesionales reconociendo a otro profesional independientemente de las circunstancias actuales. Frank Rizzo estaba congelado cerca de la puerta de su oficina, observando a su supuestamente simple mecánica demostrar conocimiento que rivalizaba con técnicos militares certificados. En 20 años, Sarah nunca había mostrado este nivel de expertise, nunca había ofrecido análisis técnico complejo, nunca había revelado la profundidad de su comprensión. Se había contentado con cambiar aceite, rotar neumáticos y manejar reparaciones básicas mientras dejaba que Mark y Chris abordaran cualquier cosa más sofisticada. El patrón de contaminación sugiere que han estado operando en entornos polvorientos sin filtración adecuada. Sarah continuó, su voz ganando más confianza mientras la memoria muscular anulaba 20 años de mediocridad deliberada. Probablemente condiciones desérticas con materia particulada fina más pequeña que las especificaciones actuales de su filtro de aire pueden manejar. Las cejas del suboficial David Jones se alzaron ligeramente. Acababan de regresar de ejercicios de entrenamiento en el desierto. Información que no estaba disponible públicamente y ciertamente no algo que una mecánica de pueblo pequeño debería saber. Suerte en la adivinanza, murmuró Jones. Pero su tono carecía de convicción. No suerte, respondió Sarah, finalmente mirando arriba de la pantalla de diagnóstico, su mirada encontrando directamente la de él. Experiencia. La carcasa de su filtro de aire muestra patrones de desgaste consistentes con cambios frecuentes de filtro en condiciones arenosas. Los componentes de frenos tienen acumulación de polvo característica de operaciones desérticas. Y su sistema de enfriamiento muestra signos de operar en temperaturas extremas con flujo de aire inadecuado, lo que sucede cuando estás corriendo formaciones de convoy en espacios confinados. El taller cayó en silencio excepto por el suave zumbido del equipo de diagnóstico. El análisis de Sarah había pasado más allá de la expertise mecánica hacia inteligencia operacional. Detalles sobre cómo y dónde el vehículo había sido usado que no deberían ser accesibles para contratistas civiles. Mark Jensen encontró su voz primero. Sarah, ¿cómo sabes todo esto? Quiero decir, ¿dónde aprendiste YouTube? Interrumpió Sarah rápidamente. ¿YouTube? Pero sus ojos la traicionaron. Por solo un momento, Carter captó un destello de algo en su expresión.
Dolor quizás, o el inmenso peso de secretos llevados demasiado tiempo. YouTube no enseña análisis operacional, dijo Carter en voz baja, su voz llevando nuevo respeto mezclado con sospecha creciente. Lo que acabas de describir requiere conocimiento de primera mano de operaciones de vehículos militares bajo condiciones de combate. Las manos de Sarah se detuvieron en la interfaz de diagnóstico. Había revelado demasiado, permitido que 20 años de anonimato cuidadoso se desmoronaran en 20 minutos de orgullo profesional. La maldición de la expertise era que demandaba reconocimiento, incluso cuando el reconocimiento era lo último que querías. Leo mucho, dijo Sarah débilmente. La misma defensa que había usado innumerables veces a lo largo de los años. Leer no te da la habilidad de diagnosticar patrones de desgaste operacional a simple vista. Observó el suboficial jefe Alex Díaz, su voz firme. Eso viene de experiencia. Experiencia real. El peso de su atención se sintió aplastante. Sarah había pasado 2 décadas construyendo una identidad cuidadosamente construida como una mecánica sin importancia en un pueblo sin importancia, y podía sentir esa identidad desmoronándose bajo el escrutinio de 3 hombres que se especializaban en descubrir verdades ocultas. Frank Rizzo dio un paso adelante, sus instintos de negocio guerreando con curiosidad creciente sobre su empleada de 20 años. Sarah, si tienes este tipo de conocimiento, ¿por qué nunca has? Porque a veces saber demasiado es peligroso, interrumpió Sarah, su voz llevando un borde que hizo que todos en el taller tomaran nota. A veces es más seguro ser subestimado que ser notado. La declaración colgó en el aire como una confesión. Carter estudió el rostro de Sarah con interés renovado, su entrenamiento en operaciones especiales ayudándolo a leer entre líneas de sus palabras cuidadosamente elegidas. La gente no adquiere este nivel de expertise técnica y luego la oculta deliberadamente a menos que tenga razones convincentes para permanecer invisible. Las reparaciones tomarán alrededor de 4 horas, dijo Sarah, volviendo su atención a la pantalla de diagnóstico con enfoque deliberado. Necesitaré enjuagar la transmisión, reemplazar los lubricantes contaminados y recalibrar los sincronizadores. La carcasa del diferencial requerirá soldadura para abordar las fracturas por estrés, pero es reparable. ¿Y puedes hacer todo eso aquí? Preguntó Carter. Puedo hacer todo eso aquí, confirmó Sarah, su voz firme a pesar del caos en su pecho. Mientras Sarah comenzaba a reunir las herramientas y materiales que necesitaría para las reparaciones, Carter apartó al suboficial David Jones y al suboficial jefe Alex Díaz para una conferencia susurrada. Su lenguaje corporal hablaba de hombres tomando decisiones sobre información que necesitaba ser reportada por la cadena de mando. Sarah captó fragmentos de su conversación, palabras como verificación de antecedentes y autorización de seguridad y necesidad de saber que enviaron hielo a través de sus venas. Había sabido que este día llegaría eventualmente. 20 años de ocultarse habían sido tiempo prestado, y la cuenta finalmente llegaba a cobro. Pero mientras miraba al JLTV, esperando su expertise, Sarah se dio cuenta de que por primera vez en 2 décadas, se sentía viva. El peso familiar de herramientas especializadas en sus manos. La satisfacción de diagnosticar problemas complejos. El reconocimiento a regañadientes en los ojos de Carter. Todo le recordaba quién solía ser antes de que el miedo la hiciera olvidar. La pregunta ahora no era si su secreto sería descubierto. La pregunta era si estaba lista para recordar quién era realmente. La atmósfera en el taller de autos Rizzo había cambiado como el clima antes de una tormenta. La noticia del enfrentamiento de la mañana se extendió por la comunidad unida de Río Bendito con la velocidad que solo el chisme de pueblo pequeño podía lograr. Para el almuerzo, la mitad del pueblo sabía que miembros de la FGNE habían visitado el taller, y para la cena, la especulación sobre Sarah Mellor había alcanzado un punto álgido en el café del Molino Viejo en la Posada Cascada. Sarah llegó temprano la mañana siguiente, como había hecho cada día durante 20 años, pero encontró el taller zumbando con una energía que le apretó el estómago. La camaradería fácil que había construido con sus compañeros durante 2 décadas se sentía tensa, reemplazada por miradas de reojo y conversaciones susurradas que morían abruptamente cuando entraba en la habitación. «Buenos días, Sarah», llamó Mark Jansen. Pero su tono amigable usual llevaba un subtono de incertidumbre.
Había pasado la noche anterior intentando reconciliar a la mujer con la que había trabajado durante 15 años con la experta técnica que diagnosticaba equipo militar con precisión quirúrgica. Chris Adams asintió desde detrás del mostrador de partes, su saludo más cauteloso de lo usual. Solo Lena Rodríguez ofreció su sonrisa cálida acostumbrada, aunque incluso ella parecía estudiar a Sarah con ojos nuevos, como intentando ver más allá de 2 décadas de ordinariez cuidadosamente construida. Frank Rizzo emergió de su oficina llevando una taza humeante de café y luciendo la expresión de un hombre que había pasado una noche sin dormir lidiando con preguntas que nunca pensó hacer. Su rostro curtido mostraba la tensión de 20 años de suposiciones de repente probadas equivocadas. Sarah, necesitamos hablar, dijo Frank, su voz llevando una gravedad que hizo que todos en el taller pausaran sus rutinas matutinas. Su corazón se hundió. La conversación privada que había estado temiendo finalmente estaba aquí. Siguió a Frank a su oficina estrecha, notando cómo cerraba cuidadosamente la puerta detrás de ellos, algo que nunca había hecho en 20 años de discusiones de empleo. La oficina se sentía más pequeña de lo usual, atestada de facturas amarillentas, calendarios automotrices descoloridos y el papeleo acumulado de 4 décadas en el negocio. Frank se sentó detrás de su escritorio con un suspiro pesado, estudiando a Sarah como si la viera por primera vez. Ayer cambió las cosas, Sarah, comenzó Frank, su voz cuidadosa y medida. Esa demostración con el vehículo militar ha hecho que la gente hable, haciendo preguntas que no sé cómo responder. ¿Qué tipo de preguntas?, preguntó Sarah, aunque ya sabía la naturaleza de las indagaciones que habían inundado el teléfono de Frank desde que los miembros de la FGNS fueron. Pregunta sobre qué tipo de operación estoy dirigiendo realmente aquí, respondió Frank, su frustración evidente. Si estoy empleando gente bajo falsos pretextos, si hay algo que debería saber sobre mi personal que podría afectar mis licencias, mis seguros, mis contratos. Las palabras dolieron porque revelaban cómo rápidamente el miedo podía transformar 20 años de servicio confiable en una responsabilidad. Sarah había sido la empleada más dependiente de Frank. Nunca faltó un día, nunca causó problemas, nunca se quejó de salarios o condiciones de trabajo. Pero nada de eso importaba cuando el misterio amenazaba la estabilidad de un pequeño negocio. Nunca he mentido en ningún documento de empleo, dijo Sarah en voz baja. Nunca he tergiversado mis calificaciones o mis antecedentes. Hago el trabajo que me pides, y lo hago bien. Eso es justamente. La voz de Frank llevaba una nota de perplejidad. Lo haces demasiado bien. Ayer probó que has sido capaz de manejar nuestras reparaciones más complejas durante 20 años, pero has estado contenta cambiando aceite y rotando neumáticos. Eso no tiene sentido. A menos que, pausó, buscando palabras diplomáticas para expresar sus sospechas crecientes. ¿A menos que qué, Frank? A menos que estés ocultándote de algo. A menos que haya una razón por la que no quieres que la gente sepa de que eres realmente capaz. La acusación colgó entre ellos como un arma cargada. Sarah sintió el peso familiar de secretos presionando sobre sus hombros. La carga agotadora de mantener una ficción que había definido su vida adulta. Todos tienen un pasado, Frank. El mío es complicado, pero no es criminal. Nunca he sido arrestada, nunca he sido acusada de nada ilegal. Pago mis impuestos, hago mi trabajo y me ocupo de mis asuntos. Pero Frank presionó, sintiendo que había más en la historia. Sarah suspiró, sabiendo que una verdad parcial era mejor que el engaño continuado. Solía trabajar en vehículos militares antes de venir a Río Bendito. No terminó bien, y vine aquí por un nuevo comienzo. ¿Qué tipo de trabajo militar? El tipo que requería autorizaciones de seguridad y acuerdos de no divulgación. El tipo que me enseñó más sobre sistemas automotrices avanzados de lo que nunca quise saber. Frank se recostó en su silla, procesando esta información mientras calculaba su impacto potencial en su negocio. Experiencia militar no era necesariamente problemática, pero el secreto alrededor de ella planteaba preguntas que no estaba seguro de querer respondidas. ¿Por qué no me dijiste esto cuando te contraté? Porque hace 20 años necesitabas a alguien que pudiera arreglar autos y yo necesitaba a alguien que no preguntara dónde aprendía a arreglarlos.
Era un arreglo mutuamente beneficioso. Antes de que Frank pudiera responder, las puertas de la bahía del taller sonaron con la llegada de otro vehículo. A través de la ventana de la oficina, Sarah vio un SUV negro con placas gubernamentales entrando en el estacionamiento. Dos hombres en trajes oscuros emergieron, sus movimientos precisos y profesionales de una manera que hizo que su sangre se helara. Agentes federales, se dio cuenta con un corazón hundido. Frank siguió su mirada y maldijo en voz baja. Sarah, ¿en qué demonios has metido a mi taller? No lo sé, respondió honestamente. Aunque sospechaba que Carter y su equipo habían hecho indagaciones que habían desencadenado interés oficial en sus antecedentes, el más alto de los dos hombres se acercó a la oficina con el paso confiado de alguien acostumbrado a la cooperación. Sarah podía ver su cartera de credenciales ya en su mano, y sabía que su anonimato cuidadosamente construido estaba a punto de desmoronarse completamente. Señor Rizzo. La voz del agente llevaba la autoridad de la aplicación de la ley federal. Soy la agente Jessica Dedes del Servicio de Investigación Criminal Naval. Este es el agente Leo Thompson. Nos gustaría hablar con uno de sus empleados sobre el incidente de ayer. El rostro de Frank palideció. En 40 años dirigiendo un negocio automotriz, nunca había tenido agentes federales en su propiedad. Las implicaciones para su reputación, sus contratos y su sustento eran abrumadoras. ¿Qué empleado?, preguntó Frank, aunque su mirada hacia Sarah hacía obvia la respuesta. Sarah Miller, entendemos que recientemente trabajó en un vehículo militar bajo circunstancias inusuales. La siguiente hora se desarrolló como una catástrofe en cámara lenta. Los agentes fueron educados pero exhaustivos, haciendo preguntas sobre las calificaciones de Sarah. Sus métodos de diagnóstico, su conocimiento de especificaciones militares y sus antecedentes antes de llegar a Río Bendito. Sarah respondió con cuidado, proporcionando hechos mientras revelaba lo menos posible sobre su vida anterior. Señora Miller, dijo finalmente la agente Jessica Dedes, consultando su tableta, nuestra investigación preliminar sugiere que posee expertise que es inconsistente con su historia de empleo actual. No la estamos acusando de irregularidades, pero necesitamos entender cómo una mecánica civil demuestra conocimiento de sistemas de vehículos clasificados. No tengo acceso a información clasificada, respondió Sarah honestamente. Diagnosticé un problema mecánico usando conocimiento técnico disponible públicamente y 20 años de experiencia. Las vulnerabilidades específicas que identificó no son comúnmente conocidas, intervino el agente Leo Thompson. Representan información sensible de seguridad sobre debilidades de vehículos militares. Sarah se sintió atrapada entre la honestidad y la autopreservación. Admitir su verdadero antecedentes invitaría a escrutinio que no podía permitirse, pero continuar negando su expertise solo la haría parecer más sospechosa. Me mantengo al día con la tecnología automotriz, dijo débilmente. Leo revistas técnicas, estudio manuales de reparación, asisto a capacitaciones cuando es posible. Los agentes intercambiaron miradas que hablaban de profesionales reconociendo evasión cuando la oían. La agente Jessica Dedes sacó una carpeta gruesa, hojeando lo que parecía documentación extensa. Según nuestros registros, dijo Dedes lentamente, Sarah Miller apareció en Río Bendito hace 20 años con documentación mínima de su existencia previa. Sin historia de empleo, registros de crédito limitados, sin huella digital significativa antes de llegar a Andalucía. Ese nivel de anonimato requiere esfuerzo considerable. La identidad cuidadosamente construida de Sarah se estaba deshilachando en tiempo real. Había estado tan enfocada en ocultar su antecedentes militar que se había hecho interesante para gente cuyo trabajo era investigar anomalías. Valoro mi privacidad, dijo. La privacidad es una cosa, respondió el agente Leo Thompson. Pero este nivel de oscuridad sugiere a alguien con razones convincentes para evitar escrutinio. A través de la ventana de la oficina, Sarah podía ver a Mark Jansen, Chris Adams y Lena Rodríguez fingiendo trabajar mientras obviamente esforzándose por oír la conversación. Sus rostros mostraban la mezcla de curiosidad y preocupación que venía con ver la vida de una colega implosionar en custodia federal. Frank Rizzo se sentó hundido en su silla, probablemente calculando el costo de una investigación gubernamental para su pequeño negocio.
Los contratos militares habían mantenido el taller rentable durante décadas y perderlo significaría ruina financiera para un hombre acercándose a la jubilación. Creo, dijo Sarah en voz baja, que necesito hacer una llamada telefónica. Los agentes asintieron. Esperaremos. Mientras Sarah salía del taller, sus manos temblando mientras desplazaba por contactos que no había usado en 20 años, se dio cuenta de que su vida tranquila en Río Bendito había terminado. El pasado que había intentado tan duro escapar estaba a punto de colisionar con el presente que había construido, y no estaba segura de que ninguno sobreviviera el impacto. Los dedos de Sarah Mellor temblaron mientras encontraba el contacto que había esperado nunca usar de nuevo. El General Thomas Vance, su antiguo oficial al mando de la base aérea de Fort Bragg. El número tenía 20 años, probablemente desconectado, una reliquia de una vida que había desmantelado meticulosamente. Pero era su único enlace a un mundo que había intentado olvidar. Mientras el teléfono sonaba, un dread frío se asentó en su estómago. Observó a través de las ventanas del taller mientras agentes federales interrogaban a Frank Rizzo mientras sus compañeros fingían trabajar. Sus miradas furtivas un recordatorio constante de la implosión en que se había convertido su vida. Oficina del General Vance. Soy el sargento mayor Jenkins. La eficiencia militar crujiente en la voz transportó a Sarah de vuelta 2 décadas instantáneamente. El sonido solo era un jolt físico, un regreso Yaring a un pasado que había amurallado meticulosamente. Necesito hablar con el general Vance, dijo Sarah, su voz un poco más firme de lo que esperaba. Dígale que es la sargento mayor Sarah Mellor llamando sobre protocolos de mantenimiento de la operación Escudo Vigilante. La pausa que siguió le dijo todo. Esas no eran palabras al azar. Eran una identificación codificada, un fragmento de un lenguaje olvidado que solo alguien con acceso legítimo, alguien de ese mundo, sabría. Después de 20 años, estaba apostando a que su antiguo CEO recordaría tanto el código como a la mujer que había servido bajo su mando. Por favor espere, sargento Mellor. El uso de su antiguo rango envió un ciber por su espina. No había sido llamada sargento en 20 años, casi se había convencido de que esa identidad pertenecía a alguien más. Pero de pie en el sol andaluz con agentes federales diseccionando su vida civil cuidadosamente construida, Sarah sintió el inmenso peso de su pasado militar asentándose de nuevo en sus hombros como un viejo uniforme que aún encajaba perfectamente. Sarah, ¿eres realmente tú? La voz del general Thomas Vance llevaba la misma autoridad que recordaba, aunque la edad había añadido una calidad gravelly que hablaba de décadas en posiciones de mando. El hecho de que había tomado su llamada personalmente sin hesitación confirmaba sus sospechas. Su antigua unidad aún estaba clasificada lo suficiente para justificar atención inmediata de oficiales senior. Sí, señor. Lamento contactarlo después de todos estos años, pero tengo una situación. ¿Desde dónde llamas? Río Bendito, Andalucía. He estado trabajando como mecánica civil durante 20 años, pero agentes del CIN están haciendo preguntas sobre mis antecedentes después de que diagnostiqué problemas en un vehículo de la FGNE. Unos COS JLTV. El silencio se extendió por casi 30 segundos. Sarah podía imaginar a Vance procesando las implicaciones. Una antigua mecánica de operaciones especiales surgiendo después de 2 décadas de anonimato, agentes federales investigando sus actividades actuales, y las preocupaciones de seguridad potenciales que venían con ambos escenarios. Sarah, necesito que escuches con cuidado. La voz de Vance era firme, desprovista de cortesías. No digas nada más por una línea no segura. Dame tu ubicación exacta y tendré a alguien allí en 6 horas. Hasta entonces, coopera con los agentes, pero no ofrezcas información sobre tu registro de servicio. Señor, solo necesito saber si estoy en problemas. Estos agentes parecen pensar que tengo acceso a información clasificada porque conozco sistemas de vehículos militares. ¿Tienes acceso a información clasificada, Mellor?, respondió Vance contundentemente, cortando a través de sus preguntas ansiosas. 20 años no borran lo que aprendiste o viste durante tu despliegue. La pregunta es si has comprometido esa información, intencionalmente o de otra manera. Las palabras la golpearon como un golpe físico.
Había pasado 2 décadas intentando olvidar su servicio militar, evitando deliberadamente cualquier cosa que pudiera conectarla a su vida anterior. Pero el conocimiento permanecía incrustado en su mente como esquirlas que no podían ser removidas de manera segura. No he comprometido nada, señor. He sido cuidadosa, demasiado cuidadosa. Lo discutiremos en persona. Quédate quieta. Mantén la boca cerrada. Y recuerda que tomaste un juramento que no tiene fecha de expiración. La línea se cortó, dejando a Sarah mirando su teléfono mientras procesaba las implicaciones escalofriantes de las palabras de Vance. No era solo una antigua mecánica con conocimiento especializado. Era un activo de seguridad que había estado viviendo bajo cobertura no oficial durante 20 años. Su anonimato no había sido ocultándose del ejército. Había sido protegiendo secretos militares. Dentro del taller, la agente Jessica Deves estaba revisando documentos con Frank Rizzo. Mientras el agente Leo Thompson tomaba fotografías del área de trabajo de Sarah, la eficiencia metódica de su investigación sugería que esto no era una indagación rutinaria. Estaban construyendo un expediente comprensivo sobre alguien que consideraban un riesgo potencial de seguridad. Sarah volvió al taller con tanta compostura como pudo reunir. Los agentes federales miraron expectantes, claramente esperando que su llamada telefónica hubiera proporcionado respuestas a sus preguntas. He contactado a alguien que puede ayudar a aclarar mis antecedentes, dijo Sarah con cuidado. Deberían estar aquí esta tarde. ¿A quién contactaste?, preguntó Davis. A mi antiguo oficial al mando. Él podrá verificar mi registro de servicio y explicar cualquier pregunta sobre mis calificaciones. Los agentes intercambiaron miradas que hablaban de profesionales reconociendo un desarrollo significativo. La involucración militar elevaba la situación más allá de una simple verificación de antecedentes. Sugería autorizaciones de seguridad, operaciones clasificadas y el tipo de complicaciones que requerían manejo cuidadoso. ¿Qué rama de servicio?, preguntó Thompson. Fuerza Aérea. Estuve destinada en la base aérea de Fort Bragg en Alemania con despliegues a varios lugares en el Medio Oriente. La mandíbula de Frank Rizzo cayó en 20 años. Sarah nunca había mencionado servicio militar, mucho menos despliegues overseas. La mujer que había conocido como una mecánica tranquila y sin importancia estaba revelando capas de complejidad que desafiaban todo lo que pensaba saber sobre ella. ¿Cuál era tu especialidad?, presionó Davis. Mantenimiento y reparación de equipo pesado. Trabajé en todo desde vehículos de transporte hasta equipo especializado usado en bases de operaciones avanzadas. Era la verdad. Aunque fuertemente editada, Sarah había sido en efecto una especialista en equipo pesado, pero su rol real había involucrado mantener vehículos y equipo para misiones de operaciones especiales clasificadas. Había sido una de solo 12 personas en la Fuerza Aérea calificadas para servir ciertos sistemas experimentales, y su autorización de seguridad había sido lo suficientemente alta para requerir exámenes de polígrafo cada 6 meses. Mark Jansen dio un paso más cerca, su curiosidad superando su cautela. Sarah, ¿por qué nunca mencionaste que eras una veterana de guerra? Hemos tenido contratos militares durante años. Tu experiencia habría sido invaluable. Porque a veces el pasado es mejor dejarlo enterrado, respondió Sarah, su voz llevando un peso que hizo que todos en el taller pausaran. Algunas experiencias te cambian de maneras que hacen la vida civil complicada. Lena Rodríguez reconoció el tono inmediatamente. Su hermano había regresado de Afganistán con la misma forma cuidadosa de hablar sobre su servicio, la misma renuencia a discutir experiencias que lo habían moldeado de maneras fundamentales. Había aprendido a no presionar por detalles que podrían abrir heridas aún sanando décadas después. La puerta del taller sonó de nuevo, y el corazón de Sarah se hundió mientras veía al comandante Van Carter entrando con sus 2 compañeros de equipo. Los miembros de la FGNE habían regresado, probablemente atraídos por reportes de investigadores federales haciendo preguntas sobre el incidente de ayer. Carter asintió a Davis y Thompson con la cortesía profesional de un empleado gubernamental reconociendo a otros. Entiendo que están investigando el trabajo de diagnóstico de ayer.
Comandante Carter, respondió Dedes, estamos intentando entender cómo una contratista civil demostró conocimiento de vulnerabilidades clasificadas de vehículos. Carter estudió a Sarah con interés renovado, su entrenamiento en operaciones especiales ayudándolo a leer los cambios sutiles en su demeanor. Ayer, había sido defensiva y evasiva. Hoy, se portaba con el bearing de alguien que había hecho las paces con la exposición inevitable. ¿Qué encontraron?, preguntó Carter. La señora Mellor afirma ser una antigua mecánica de la Fuerza Aérea con experiencia en despliegues overseas. Dijo Thompson que ha contactado a su antiguo oficial al mando para verificar su registro de servicio. Las cejas de Carter se alzaron ligeramente. Servicio militar explicaría la expertise técnica de Sarah, pero también planteaba nuevas preguntas sobre por qué había ocultado sus antecedentes y qué tipo de conocimiento clasificado podría poseer. ¿Qué unidad?, preguntó Carter directamente a Sarah. Escuadrón de Mantenimiento Expedicionario 823, respondió Sarah, sabiendo que Carter reconocería la designación como soporte de operaciones especiales. La expresión de Carter cambió completamente. El 823 era legendario dentro de comunidades de operaciones especiales. Una unidad responsable de mantener equipo que oficialmente no existía para misiones que nunca sucedieron. Personal de esa unidad no se convertía en mecánicos de pueblo pequeño por accidente. Santo cielo, susurró el suboficial David Jones, ganándose miradas agudas de los agentes federales. Lenguaje, suboficial, dijo Carter automáticamente. Pero su atención permaneció fija en Sarah. Señorita Mellor, creo que necesitamos tener una conversación mucho más larga. Mientras el taller se llenaba con personal militar e investigadores federales, Sarah se dio cuenta de que su exilio de 20 años había terminado oficialmente. La pregunta ahora no era si su secreto sería expuesto. Era si estaba lista para enfrentar las consecuencias de vivir una mentira durante 2 décadas. Afuera, nubes de tormenta se reunían sobre las montañas andaluzas, y Sarah no podía sacudir la sensación de que el clima estaba a punto de igualar el caos engullendo su vida ordenada con cuidado. El helicóptero negro apareció sobre el horizonte andaluz como un buitre mecánico, su lavado de rotor doblando la hierba de la pradera mientras se asentaba en la zona de aterrizaje improvisada detrás del taller de autos Rizzo. Sarah observó a través de las ventanas del taller mientras 3 figuras emergían de la aeronave, 2 en uniformes de vestido militar y una en ropa civil que gritaba autoridad federal. El General Thomas Vance parecía más viejo de lo que Sarah recordaba, su cabello ahora plateado, y su rostro llevando las líneas curtidas de una carrera pasada gestionando operaciones clasificadas. Pero su bearing permanecía inconfundiblemente militar, espalda recta, alerta, irradiando el tipo de presencia que hacía que los civiles instintivamente deferieran a su autoridad. Junto a él caminaba una mujer que Sarah no reconocía, alta, de ojos agudos, vistiendo el tipo de traje caro que sugería orígenes en Washington. La tercera figura hizo que la sangre de Sarah se helara, la coronel Joanna Vance, su antigua líder de equipo, y la mujer que le había enseñado todo sobre mantener equipo que oficialmente no existía. Jesús, Sarah, dijo Joanna mientras entraba al taller, su voz llevando 20 años de frustración acumulada. Cuando desapareciste, realmente desapareciste. ¿Tienes idea de cuánta gente te ha estado buscando? No me estaba ocultando del ejército, respondió Sarah con cuidado, consciente de que cada palabra estaba siendo grabada por múltiples agencias. Estaba intentando construir una vida civil. El General Thomas Vance inspeccionó el taller con el ojo practicado de alguien evaluando seguridad operacional. Su mirada se demoró en los agentes federales, los miembros de la FGNE y los mecánicos civiles que eran testigos de la destrucción sistemática del anonimato cuidadosamente construido de Sarah. Necesitamos un lugar privado para hablar, dijo Vance a Frank Rizzo. Y necesitamos que todos sin autorizaciones apropiadas abandonen el área inmediata. El rostro de Frank Rizzo palideció. Este es mi negocio, general. No puedo solo si, puedes. La mujer en el traje caro interrumpió produciendo credenciales que hicieron que las objeciones de Frank murieran en su garganta. Directora Avalon Hayes, Servicio de Seguridad de Defensa. Esta instalación ahora está bajo supervisión federal temporal pendiente resolución de preocupaciones de seguridad.
Mark Jensen, Chris Adams y Lena Rodríguez fueron escoltados al extremo lejano del taller mientras los agentes federales, miembros de la FGNE y antiguos colegas de Sarah se reunían alrededor de su estación de trabajo. La atmósfera casual de un taller de autos de pueblo pequeño se había transformado en algo parecido a una sala de briefing clasificada. Sarah, comenzó el general Thomas Vance, su voz llevando el peso de autoridad oficial. Necesito que entiendas la gravedad de esta situación. Tu antigua unidad ha sido sujeto de revisiones de seguridad ongoing durante los últimos 5 años. 3 antiguos miembros han sido investigados por posibles breaches de información clasificada. No he brechado nada, dijo Sarah rápidamente, su voz tensa con defensividad. He estado cambiando aceite y rotando neumáticos durante 20 años. No he tenido contacto con nadie de mi antigua unidad. No he discutido mi registro de servicio. ¿No has diagnosticado vulnerabilidades clasificadas en equipo militar usando conocimiento que debería haber sido compartimentalizado? Interrumpió la directora Adeline Hess, su tono agudo. Eso constituye un breach potencial de seguridad independientemente de tus intenciones. La coronel Joanna Vance dio un paso adelante, su expresión mezclando preocupación profesional con decepción personal. Sarah, el 823 no era solo cualquier unidad de mantenimiento. Servíamos equipo para operaciones que aún están clasificadas. El conocimiento en tu cabeza podría comprometer misiones ongoing si cayera en manos equivocadas. No ha caído en manos de nadie, protestó Sarah, su voz subiendo ligeramente. He pasado 20 años evitando deliberadamente cualquier cosa conectada a mi servicio militar hasta ayer. La agente Jessica Dedes observó, cuando demostraste expertise que reveló el alcance completo de tus capacidades. El comandante Van Carter había estado escuchando el intercambio con comprensión creciente. Unidades de operaciones especiales operaban en sombras, su personal juramentado al secreto sobre misiones y equipo que no podía ser reconocido oficialmente. El antecedentes de Sarah explicaba no solo su expertise técnica, sino su necesidad desesperada de anonimato. ¿En qué trabajaba exactamente?, preguntó Carter directamente a Vance. ¿Clasificado?, respondió Vance automáticamente, luego reconsideró. Pero dado tu nivel de autorización y la investigación actual, puedo decirte que la sargento Mellor era parte de un equipo de 12 personas responsable de mantener vehículos y equipo experimental usado en misiones de reconocimiento profundo. ¿Experimental cómo?, presionó Carter. Joanna Vance miró a Thomas Vance, quien asintió ligeramente. Modificaciones de sigilo, sistemas de comunicación avanzados, plataformas de armas que estaban siendo probadas en campo bajo condiciones de combate, el tipo de equipo que no podía ser servido a través de canales militares normales. Sarah sintió el peso de 20 años de secretos presionando sobre sus hombros. Había intentado tan duro olvidar esas misiones. Llamadas de mantenimiento a medianoche en bases de operaciones avanzadas, trabajando en vehículos que desaparecerían en el desierto, llevando equipos de operaciones especiales en misiones sobre las que nunca fue informada, resolviendo problemas en sistemas que existían en niveles de clasificación por encima de su autorización de seguridad. El trabajo que hicimos, dijo Sarah en voz baja, su voz teñida con un dolor profundo persistente. Salvó vidas. Vidas americanas. Ese equipo que manteníamos permitía a equipos de operaciones especiales completar misiones que fuerzas convencionales no podían manejar. Y el conocimiento requerido para mantener ese equipo, añadió la directora Hayes, permanece clasificado en los niveles más altos, lo cual es porque tu empleo civil representa un riesgo potencial de seguridad. Frank Rizzo, quien había estado siguiendo la conversación con perplejidad creciente, finalmente encontró su voz. ¿Están diciendo que Sarah ha sido algún tipo de espía durante 20 años? No, respondió el general Thomas Vance firmemente. Estamos diciendo que ha sido un activo de seguridad viviendo bajo cobertura no oficial, lo supiera o no. Su conocimiento técnico la hace valiosa para servicios de inteligencia extranjeros y su anonimato ha estado protegiendo tanto a ella como a intereses de seguridad nacional. Las implicaciones golpearon a Sarah como un golpe físico. No había estado ocultándose de su pasado. Lo había estado protegiendo. Su identidad civil cuidadosamente construida no había sido cobardía.
Había sido una extensión de su servicio militar, manteniendo conocimiento clasificado seguro a través de aislamiento y anonimato. El helicóptero afuera, observó Carter, sugiere que esto no es una revisión de seguridad rutinaria. No lo es, confirmó la directora Hayes. Hace 3 semanas, interceptamos comunicaciones indicando que servicios de inteligencia extranjeros están buscando activamente antiguos miembros de la unidad de Sarah. Alguien está intentando reclutar personal con conocimiento de sistemas clasificados, lo cual es por qué, añadió Joanna Vance, su voz endureciéndose, hemos estado conduciendo revisiones de seguridad de todo personal antiguo del 823. Algunos han sido relocalizados, otros han sido traídos de vuelta al servicio activo, y unos pocos simplemente han desaparecido. El taller cayó en silencio excepto por el zumbido distante de los motores enfriándose del helicóptero. Sarah se dio cuenta de que su exposición no era solo sobre el trabajo de diagnóstico de ayer. Era sobre supervivencia en un mundo donde conocimiento de sistemas clasificados la hacía un objetivo para enemigos que había esperado nunca enfrentar de nuevo. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Sarah, aunque temía la respuesta. Ahora, dijo el general Thomas Vance, su mirada inquebrantable, averiguamos cómo mantenerte viva mientras decidimos si tu autorización de seguridad puede ser reactivada o si representas un riesgo demasiado grande para permanecer en la vida civil. Carter estudió a Sarah con nuevo respeto y preocupación creciente. Ayer, la había descartado como una mecánica incompetente. Hoy estaba mirando a una antigua especialista en soporte de operaciones especiales cuyo conocimiento era lo suficientemente valioso para atraer atención de inteligencia extranjera y lo suficientemente peligroso para requerir protección federal. La pregunta, dijo la directora Hayes dirigiéndose a la habitación, es si Sarah Mellor, la mecánica civil, puede continuar existiendo o si la sargento mayor Mellor necesita ser oficialmente llamada de vuelta al servicio activo por su propia protección. Mientras truenos retumbaban sobre las montañas andaluzas y las primeras gotas de lluvia comenzaban a salpicar contra las ventanas del taller, Sarah se dio cuenta de que su exilio de 20 años estaba terminando no con vindicación, sino con la aterradora perspectiva de ser arrastrada de vuelta a un mundo que había luchado tan duro por escapar. La lluvia tamborileaba contra el techo del taller como fuego de armas automáticas, desencadenando recuerdos que Sarah Mellor había pasado 2 décadas intentando suprimir. Estaba en el centro de un círculo formado por agentes federales, miembros de la FGNE y sus antiguos colegas militares, sintiéndose como una acusada esperando un veredicto en un juicio donde los cargos seguían cambiando. El aire grueso con verdades no dichas y el olor de concreto húmedo se sentía sofocante. Antes de discutir tu futuro, dijo el general Thomas Vance, su voz cortando a través del ruido ambiental de la tormenta, necesitamos abordar por qué desapareciste en primer lugar. Tu registro de servicio muestra una carrera ejemplar hasta tu baja, pero las circunstancias de tu partida fueron inusuales. Las manos de Sarah se cerraron en puños a sus lados, sus nudillos blancos contra su piel manchada de aceite. Había sabido que este momento llegaría eventualmente, el día en que tendría que explicar por qué la sargento mayor Sarah Mellor había desaparecido en el mundo civil sin rastro, abandonando una carrera militar que había definido su identidad durante más de una década. La verdad era una herida cruda, apenas costrosa por años de negación. Hubo un incidente, dijo Sarah en voz baja, su voz apenas audible por encima de la lluvia tamborileando, las palabras pesadas con un grif enterrado. Durante mi despliegue final, fallo de equipo llevó a bajas y hubo preguntas sobre si se siguieron protocolos de mantenimiento adecuados. ¿Qué tipo de preguntas?, preguntó la directora Adeline Hayes, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta, meramente instando a Sarah a hablar lo no dicho. Sarah cerró los ojos, permitiéndose recordar la mañana que había cambiado todo. Base de Operaciones Avanzada Greffen, Afganistán, 2008. Un convoy de vehículos de reconocimiento experimental, incluyendo los Oscos JLTV de vanguardia, preparándose para una misión clasificada en territorio insurgente, equipo que ella personalmente había certificado como listo para la misión. La imagen era tan vívida como si hubiera sucedido ayer. El aire ahogado por el polvo, la energía nerviosa de las tropas, el brillo metálico de los vehículos.
3 vehículos del pool de mantenimiento del 823 estuvieron involucrados en un ataque IED durante una misión de reconocimiento especial, continuó Sarah, su voz ganando fuerza a pesar del dolor de recordar. El blindaje de un vehículo falló catastróficamente. 2 soldados murieron, el cabo Evans y el sargento Miller. 3 más fueron heridos críticamente. La coronel Joanna Vance se movió incómoda, claramente recordando el mismo incidente, el peso del pasado presionando sobre ella también. La investigación encontró que el blindaje había sido instalado impropiamente, interrumpió Sarah, su voz llevando 20 años de culpa acumulada, cada palabra una confesión arrancada de su alma. Por mí. Había seguido las especificaciones del fabricante exactamente, pero esas especificaciones estaban equivocadas. El patrón de pernos para los puntos de attachment del blindaje había sido traducido incorrectamente de métrico a estándar. El comandante Van Carter estudió el rostro de Sarah, reconociendo la expresión de alguien que había llevado culpa de superviviente durante décadas. Personal de operaciones especiales estaba íntimamente familiarizado con fallos de equipo que costaban vidas y el aftermath psicológico brutal que seguía. Veían no a una mujer débil, sino a un alma atormentada por una carga que creía era solo suya. Un error de medición, observó la agente Jessica Dedes, un toque de escepticismo aún en su voz. Eso difícilmente parece motivo para desaparecer del servicio militar. No entiendes, respondió Sarah, su voz calentándose, un destello de su viejo fuego regresando. Esos soldados murieron porque confié en especificaciones que debería haber cuestionado. Tenía la expertise para reconocer el punto de fallo potencial, pero seguí órdenes en lugar de usar mi juicio. Firmé por ello. Sus vidas estaban en mis manos. Eso no es como concluyó la investigación. Dijo el general Thomas Vance con cuidado, su voz gentil pero firme. La Junta de Indagación encontró que el fabricante había proporcionado especificaciones defectuosas a múltiples unidades. Fuiste específicamente exonerada de cualquier irregularidad. Oficialmente, sí, acordó Sarah, un borde amargo en su voz. Pero exonerar mi registro no trajo de vuelta al cabo Evans o al sargento Miller. No deshizo el hecho de que personalmente firmé por equipo que falló cuando esos hombres lo necesitaban más. El taller cayó en silencio excepto por el ritmo constante de la lluvia contra el techo metálico. Los colegas de Sarah, tanto militares como civiles, estaban comenzando a entender por qué había elegido 20 años de anonimato sobre el reconocimiento que sus habilidades merecían. Frank Rizzo, quien había estado escuchando con comprensión creciente, finalmente habló, su voz teñida con tristeza. Así que viniste aquí para castigarte. 20 años trabajando por debajo de tus habilidades porque te culpabas por algo que no era tu culpa. Vine aquí para desaparecer, corrigió Sarah, su mirada inquebrantable, para asegurarme de que mi arrogancia nunca pudiera costar vidas de nuevo. Y en cambio la directora Adeline Hess observó su voz desprovista de juicio. Has estado protegiendo conocimiento clasificado a través de exilio autoimpuesto. Tu culpa se convirtió en un protocolo de seguridad inadvertido. Lena Rodríguez, quien había estado de pie en silencio con los otros mecánicos civiles, dio un paso adelante a pesar del gesto de la agente Dedes para que permaneciera atrás. Sarah, perdí a mi hermano en Afganistán. Ataque IED, fallo de equipo, el mismo tipo de tragedia que estás describiendo. Sarah miró arriba, encontrando los ojos de Lena por primera vez desde que comenzaron las revelaciones. Durante años, Lena había llevado su propio grif silencioso. Durante años, culpé a su mecánico, a su comandante de unidad, a todos los que tocaron su vehículo antes de esa patrulla final. Continuó Lena, su voz suave pero firme. Pero eventualmente me di cuenta de que la culpa era solo otra forma de evitar la verdad real de que la guerra mata a gente buena. Y a veces no hay nadie a quien culpar excepto las circunstancias que no podemos controlar. Es diferente cuando eres responsable, susurró Sarah, su voz quebrándose. No, no lo es, interrumpió Lena firmemente. Responsabilidad significa hacerlo mejor con la información que tienes. No significa ser omnisciente. No significa ser perfecto. El comandante Van Carter había estado estudiando a Sarah a lo largo de este intercambio.
Su experiencia en operaciones especiales ayudándolo a reconocer el perfil psicológico de alguien llevando culpa operacional. ¿Cuántas vidas salvó tu trabajo de mantenimiento? Preguntó de repente, su voz cortando a través del aire cargado emocionalmente. ¿Qué hay de tus años con el 823? ¿Cuántas misiones exitosas apoyó el equipo que mantuviste? ¿Cuántos soldados regresaron a casa porque sus vehículos y equipo funcionaron correctamente bajo condiciones de combate? Sarah lo miró fijamente, claramente nunca habiendo considerado la pregunta desde esa perspectiva. Cientos, respondió la coronel Joanna Vance por ella, su voz ahora llena de un orgullo fiero. Quizás miles. Los protocolos de mantenimiento de Sarah fueron adoptados como procedimiento estándar a través de unidades de operaciones especiales. Sus innovaciones y técnicas de reparación de campo aún se enseñan en escuelas técnicas militares. Pero 2 hombres murieron, dijo Carter contundentemente, su mirada directa, y cientos vivieron. Esa es la matemática del servicio militar. No puedes salvar a todos, pero puedes salvar a quien puedas. La pregunta es si vas a honrar a aquellos que salvaste o pasar el resto de tu vida lamentando a aquellos que no pudiste. El General Thomas Vance consultó su tableta, desplazando a través de lo que parecía documentación extensa. Sarah, hay algo más que necesitas saber sobre esas especificaciones. El error del fabricante no fue accidental. La compañía fue investigada más tarde por proporcionar datos técnicos defectuosos intencionalmente a contratistas militares como parte de una operación de inteligencia extranjera. Sarah sintió el suelo shifting debajo de sus pies. ¿Qué estás diciendo? Respiró, las palabras apenas escapando de sus labios. Estoy diciendo que fuiste saboteada, Sarah, respondió Vance Crumley. El error del patrón de pernos fue diseñado para causar exactamente el tipo de fallo que mató a esos soldados. Seguiste especificaciones que estaban deliberadamente equivocadas, proporcionadas por agentes enemigos trabajando dentro de la industria de defensa. Jesús, susurró el suboficial David Jones, su voz llena de incredulidad. Ha estado culpándose durante 20 años por una acción enemiga. La revelación golpeó a Sarah como un golpe físico. 20 años de culpa, 20 años de exilio autoimpuesto, 20 años de rehusar usar sus talentos, todo basado en la suposición de que su error había costado vidas. La verdad era que agentes enemigos habían costado esas vidas, usando su dedicación a procedimientos adecuados como un arma contra fuerzas americanas. La investigación fue clasificada, explicó la directora Avalanche suavemente, viendo el dolor crudo en el rostro de Sarah. No podíamos revelar el sabotaje sin comprometer operaciones de contrainteligencia ongoing. Tu registro de servicio muestra los hechos que podíamos compartir, pero no la verdad completa. Sarah se hundió en una silla cercana, abrumada por las implicaciones de lo que acababa de aprender. El peso de su pasado no desaparecía, pero su naturaleza había cambiado fundamentalmente. Ya no era un fallo personal, sino una cicatriz de batalla, un testimonio de una guerra mayor invisible. ¿Qué sucede ahora? Preguntó de nuevo, aunque esta vez la pregunta llevaba un peso diferente. Había un temblor de esperanza, un sentido nente posibilidad en su voz. Oh. Dijo el general Thomas Van, su voz imbuida con una autoridad newfound que llevaba la promesa de un futuro. Discutimos si estás lista para dejar de ocultarte de un pasado que nunca fue tu culpa y empezar a usar tus habilidades para prevenir tragedias futuras. La tormenta afuera estaba comenzando a pasar, pero Sarah podía sentir un tipo diferente de tempestad reuniéndose dentro de ella. La perspectiva exhilarante y aterradora de reclamar una identidad que pensaba perdida para siempre. La tormenta afuera estaba comenzando a pasar, pero la tempestad dentro de Sarah Mellor apenas estaba comenzando a rugir. Una tormenta de exhilaración mezclada con una esperanza aterradora Nent. El pensamiento de reclamar una identidad que pensaba perdida para siempre era tanto daunting como exhilarating. La mecánica tranquila, cargada de culpa, se había ido, reemplazada por alguien lista para enfrentar cualquier consecuencia viniera con abrazar su verdadero yo. Necesito un poco de aire, dijo Sarah en voz baja, poniéndose de pie en piernas inestables, su voz del diluvio emocional. El General Thomas Vance asintió, su mirada suavizándose casi imperceptiblemente. Toma tu tiempo, Sarah.
Esto es mucho para procesar. Sarah salió al aftermath de la tormenta andaluza. El aire era crisp y limpio, lavado por la lluvia que había pasado tan rápidamente como había llegado. Detrás de ella, podía oír conversaciones amortiguadas mientras varias agencias, el DSS, la Marina, la Fuerza Aérea, discutían su futuro. Pero por el momento, necesitaba silencio. Necesitaba reconciliar a la mujer que había sido con la mujer que se estaba convirtiendo. Mark Jensen apareció junto a ella, su overol aún manchado con el trabajo honesto de reparación automotriz. Le extendió una taza humeante de café, un gesto de camaradería tranquila. 20 años, dijo simplemente, su voz llena de una mezcla de admiración e incredulidad. 20 años has estado aquí, y nunca supimos. No quería que supieran, respondió Sarah, tomando el café. Su calidez era un pequeño consuelo contra el frío de la incertidumbre. Pensé que estaba protegiendo a todos quedándome invisible. ¿De qué? Preguntó Mark, sacudiendo la cabeza. De saber que una de las mecánicas más hábiles del país estaba trabajando en nuestro taller. De entender que teníamos a una genuina heroína cambiando aceite y rotando neumáticos. No soy una heroína, Mark. Las heroínas no hacen que mueran personas. El viejo H familiar surgió, un reflejo de la culpa arraigada. Según lo que acabamos de oír, no hiciste que muriera nadie, contrarrestó Mark gentilmente, su tono firme. Agentes enemigos lo hicieron. Solo fuiste el arma que usaron y has estado castigándote por su crimen. La claridad simple de las palabras de Mark cortó a través de 20 años de complejidad psicológica. Sarah había estado tan enfocada en su fracaso percibido que nunca se había considerado una víctima de acción enemiga. Los soldados que murieron habían sido bajas de guerra, no bajas de su incompetencia. Chris Adams y Lena Rodríguez se unieron a ellos afuera, sus rostros mostrando la mezcla de curiosidad y preocupación que venía con ver la identidad entera de una colega shifting en tiempo real. Entonces, ¿qué sucede ahora? Preguntó Chris. ¿Vuelves al ejército? ¿Dejas Río Bendito? No lo sé, admitió Sarah, mirando al cielo aclarando. Durante 20 años he sabido exactamente quién era y qué estaba haciendo. Ahora siento como si estuviera empezando de nuevo. Bien, dijo Lena firmemente, acercándose y colocando una mano en el brazo de Sarah. Su mirada era firme, comprensiva. Empezar de nuevo significa que eliges quien quieres ser en lugar de dejar que la culpa haga la elección por ti. A través de las ventanas del taller, Sarah podía ver discusiones acaloradas teniendo lugar entre su antiguo oficial al mando, los agentes federales y los miembros de la FGNE. Ocasionalmente, gestos en su dirección sugerían que era el tema primario de conversación. Frank Rizzo emergió del taller, su rostro mostrando la tensión de tener su negocio tranquilo transformado en un incidente federal. Sarah, quieren hablar contigo de nuevo. Algo sobre ofertas de empleo y autorizaciones de seguridad y oportunidades que suenan muy por encima de mi grado salarial. Sarah asintió, enderezando sus hombros con una nueva decisividad que la sorprendió incluso a ella. La víctima de 20 años se había ido, reemplazada por alguien lista para enfrentar cualquier consecuencia viniera con reclamar su verdadera identidad. Dentro del taller, los varios oficiales se habían arreglado alrededor de su estación de trabajo, como un briefing militar. El General Thomas Vance sostenía una tableta mostrando lo que parecía documentación oficial mientras la directora Evelyn Hess consultaba una carpeta gruesa marcada con sellos de clasificación. Sarah, comenzó Vance, su voz calmada y autoritaria. Hemos estado discutiendo tus opciones. Dadas las preocupaciones de seguridad y tu expertise demostrada, varias agencias han expresado interés en traerte de vuelta al servicio federal. ¿Qué tipo de servicio? Preguntó Sarah, su voz clara. El Pentágono ofrece reinstalar tu autorización de seguridad y traerte de vuelta como asesora técnica senior. Respondió la directora Hayes, su tono profesional. Estarías trabajando en sistemas de vehículos militares de próxima generación, aplicando lecciones aprendidas de 20 años de experiencia de campo para mejorar diseño de equipo y protocolos de mantenimiento. El comandante Van Carter dio un paso adelante, su postura relajada pero atenta.
El Comando de Guerra Naval Especial tiene una propuesta diferente. Necesitamos a alguien que entienda tanto las especificaciones técnicas de nuestro equipo como las condiciones del mundo real que enfrentan nuestros equipos. Tu combinación de expertise en ingeniería y experiencia práctica es exactamente lo que buscamos en una contratista civil. Trabajo de contratista significa que mantendrías tu estatus civil. Añadió la coronel Joanna Vance, una pizca de sonrisa en su rostro. Pero estarías trabajando en proyectos clasificados con supervisión de seguridad apropiada. Es una forma de servir sin regresar al servicio activo. Sarah miró alrededor del taller que había sido su hogar durante 2 décadas, a las herramientas y bancos de trabajo que habían sido su refugio de un pasado que pensaba vergonzoso. La ironía no se le perdía. El lugar que había elegido para ocultar sus habilidades ahora se ofrecía como la fundación para reclamarlas. Hay una tercera opción, dijo el general Thomas Vance con cuidado, sus ojos fijos en Sarah. Podrías quedarte aquí en Río Bendito y establecer una instalación de entrenamiento civil para mecánicos militares. Un lugar donde personal en servicio activo pudiera aprender técnicas avanzadas de diagnóstico y reparación de alguien con tanto conocimiento teórico como experiencia práctica. ¿Quieres decir convertir el taller en una escuela? Preguntó Frank Rizzo, sus instintos de negocio de repente alerta, sus ojos anchos con una mezcla de confusión y realización amaneciente. Un centro de entrenamiento especializado. Clarificó la directora Hayes con medidas de seguridad apropiadas y financiamiento federal. El taller de Frank se convertiría en la instalación primaria, pero el programa sería de Sarah para diseñar e implementar. La propuesta golpeó a Sarah como un rayo. Podía quedarse en la comunidad que se había convertido en su hogar, mantener las relaciones que había construido y usar su expertise para entrenar a la próxima generación de mecánicos militares. Era una forma de honrar tanto su servicio pasado como su crecimiento civil. ¿Cómo se vería eso? Preguntó Sarah, un temblor de excitación en su voz. Diseñas un currículo que combine entrenamiento técnico avanzado con experiencia práctica de campo, explicó el general Vance. Mecánicos militares rotarían a través de programas de 6 meses, aprendiendo de alguien que ha mantenido equipo bajo condiciones de combate. El comandante Van Carter asintió aprobatoriamente. Unidades de operaciones especiales necesitan desesperadamente mecánicos que puedan pensar más allá de procedimientos del libro de texto. Alguien que pueda improvisar soluciones bajo presión. Que entienda que fallo de equipo en el campo no es solo un inconveniente. Es una situación de vida o muerte y las preocupaciones de seguridad serían manejadas a través de niveles de autorización apropiados para estudiantes e instructores. Respondió la directora Hayes, la instalación sería clasificada, pero Sarah sería libre de vivir y trabajar en la comunidad que ha elegido. Sarah miró a Mark Jansen, Chris Adams y Lena Rodríguez, quienes habían estado escuchando con excitación creciente. ¿Qué hay de mis compañeros? Han sido parte de este taller más tiempo del que me han conocido. También merecen consideración. De hecho, dijo la coronel Joanna Vance con una ligera sonrisa, un raro suavizamiento de su demeanor profesional, esperábamos que consideraran convertirse en instructores también. Mecánicos militares necesitan entender perspectivas civiles sobre mantenimiento de vehículos. La combinación de precisión militar e innovación civil podría revolucionar cómo abordamos reparaciones de campo. Los ojos de Frank Rizzo se ampliaron mientras calculaba las implicaciones. ¿Están hablando de transformar mi taller en una instalación de entrenamiento federal? Los contratos solos asegurarían tu jubilación y proporcionarían empleo estable para todos trabajando aquí actualmente, confirmó la directora Hayes. Más oportunidades de expansión y el tipo de prestigio que viene con ser la instalación primaria de entrenamiento para mecánicos militares élite. Sarah sintió lágrimas amenazando mientras contemplaba la posibilidad. Hace 20 años había llegado a Río Bendito, rota y buscando invisibilidad. Ahora se le ofrecía la chance de transformar su exilio en propósito, su culpa en servicio y su lugar de ocultamiento en un faro para otros buscando servir a su país. Necesito pensarlo, dijo Sarah, aunque su corazón ya corría con posibilidades, un sentido de rectitud asentándose sobre ella. Por supuesto, respondió el general Thomas Vance. Pero Sarah, no tardes demasiado. El mundo necesita gente como tú.
Gente que entienda que el servicio no es sobre perfección. Es sobre dedicación a algo más grande que uno mismo. Mientras los varios oficiales comenzaban a reunir sus materiales y discutir logística, Sarah se dio cuenta de que su historia no estaba terminando. Estaba comenzando de nuevo con la sabiduría que solo viene de sobrevivir tus peores errores y descubrir que no eran errores en absoluto. 3 días después, Sarah Mellor estaba en la misma bahía del taller, pero la atmósfera había cambiado profundamente. Ya no un lugar de anonimato, el taller de autos Rizzo zumbaba con la energía de planos, contratos federales y la promesa de un futuro transformado. Oficiales del Pentágono, especialistas en seguridad y diseñadores de currículo llegaron swiftly, transformando el negocio una vez tranquilo de Frank Rizzo en el centro avanzado de entrenamiento de vehículos militares. Frank mismo caminaba en un DACE, aferrando contratos que aseguraban su jubilación y los futuros de sus empleados. Aún no puedo creer esto, murmuró Mark Jansen, estudiando sus requisitos de certificación de instructor. Hace 3 días, me preocupaba por el alquiler. Ahora tengo una posición de enseñanza federal. Lena Rodríguez y Chris Adams hicieron eco de su amazement, entendiendo el impacto profundo que este centro tendría en vidas de futuros soldados. Sarah, ahora la directora de entrenamiento técnico, abrazó su rol, una fusión de su pasado militar y sabiduría civil. Sus manos, una vez solo familiares con reparaciones simples, ahora navegaban las complejidades de transformar un sistema entero. El comandante Ben Carter pronto introdujo a los primeros estudiantes, el suboficial jefe Miguel Rodríguez y el suboficial Nathan Williams, miembros de la FGNE ansiosos por aprender el enfoque único de Sarah al mantenimiento de vehículos. El programa de Sarah apuntaba a cerrar la brecha entre procedimientos de libro de texto y condiciones de combate del mundo real, enseñando a mecánicos a pensar críticamente e improvisar bajo presión. Sus métodos, que involucraban escuchar el lenguaje sutil de las máquinas, ya estaban siendo adoptados por unidades de operaciones especiales worldwide. El centro rápidamente probó su valor. Mark Jensen reportó que graduados diagnosticaban problemas de campo 30% más rápido que mecánicos entrenados convencionalmente con tasas de éxito en reparaciones sin precedentes. Lena Rodríguez notó tolerancia al estrés y toma de decisiones mejoradas entre estudiantes, haciéndolos no solo mejores mecánicos, sino mejores soldados. Chris Adams expandió el programa para incluir entrenamiento avanzado en comunicaciones, incluyendo resistencia a guerra electromagnética, mostrando la confianza creciente del ejército en la expertise de Sarah. La general Eleanor Vance, jefa adjunta de Estado Mayor de la Fuerza Aérea para Logística, llegó, expresando la sorpresa y satisfacción del Pentágono con el éxito del programa. Propuso expandir el modelo de Sarah a 3 bases adicionales, ofreciendo autonomía significativa en diseño de currículo. Frank Rizzo, ahora el administrador civil de una instalación de entrenamiento federal, brillaba con orgullo, alabando la habilidad de Sarah para balancear disciplina militar con adaptación civil. Sarah acordó la expansión, enfatizando el rol vital de integración comunitaria e insights civiles, mientras la delegación partía, discutiendo timelines de implementación. El general Thomas Vance informó a Sarah de otro honor, la Medalla de Servicio Distinguido. La Fuerza Aérea deseaba reconocer sus contribuciones invaluables con el Escuadrón de Mantenimiento Expedicionario 823, levantando las restricciones de clasificación que habían prevenido reconocimiento durante 2 décadas. Sarah, quien nunca había buscado medallas, encontró significado profundo en las palabras de Lena Rodríguez: deja que la Fuerza Aérea te agradezca en nombre de todos los soldados que regresaron a casa por tu trabajo. Sanar, se dio cuenta Sarah, también era sobre permitir gratitud. 6 meses después, el Centro Avanzado de Entrenamiento de Vehículos Militares había transformado Río Bendito, Andalucía. El pueblo una vez somnoliento ahora zumbaba con energía militar, pero retenía su espíritu comunitario cálido. Sarah Mellor observaba al suboficial jefe Miguel Rodríguez enseñar sus lecciones infundidas con sus métodos únicos. El éxito del centro era innegable, con graduados excelendo en el campo, influyendo decisiones de equipo y convirtiéndose en mecánicos buscados prox. En el Pentágono un año después, Sarah estaba en el escenario en su uniforme de vestido de la Fuerza Aérea, la medalla de servicio distinguido pesada contra su pecho. Vio a Mark, Lena, Chris y Frank en la audiencia brillando.
El jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea la alabó como un modelo de excelencia técnica cuyas innovaciones habían salvado innumerables vidas y revolucionado el entrenamiento militar. Después de la ceremonia, jóvenes miembros del servicio se acercaron, compartiendo cómo el programa de Sarah había transformado sus habilidades y liderazgo. El suboficial jefe Miguel Rodríguez, ahora un maestro jefe, habló de planificación de misiones y selección de equipo, acreditando la capacitación analítica de Sarah. Frank Rizzo llamó con noticias la calle principal de Río Bendito estaba siendo renombrada Boulevard Sargento Mayor Mellor, un testimonio de su impacto profundo en el pueblo. La llave que había caído en el taller de Rizzo 18 meses atrás había puesto en movimiento una transformación no solo para Sarah, sino para cientos de personal militar. Su exilio de 20 años, una vez una carga de culpa, se había convertido en preparación para un propósito que nunca imaginó. Había aprendido que el servicio no era sobre perfección, sino sobre resiliencia, dedicación y el coraje de transformar errores pasados en un futuro mejor para otros. Aquí está uno otro elaborado para ser engaging y meaningful como solicitado. ¡Qué viaje increíble hemos presenciado hoy! Desde la quieta oscuridad de un taller de pueblo pequeño hasta los más altos escalones de innovación militar, la historia de Sarah Mellor es un poderoso recordatorio de que la verdadera fuerza a menudo yace oculta, esperando el momento para emerger. Su camino marcado por culpa misplaced y dedicación relentless ultimately resapó no solo su propia vida, sino el futuro mismo de la preparación militar. La transformación de Sarah de una mecánica solitaria a una arquitecta de cambio nos muestra que el servicio no siempre es sobre grandes gestos en el campo de batalla. A veces es sobre la persecución tranquila de excelencia, el coraje de confrontar verdades dolorosas y la voluntad de compartir tus dones únicos para elevar a otros. Es sobre encontrar redención no borrando el pasado, sino construyendo un futuro mejor sobre sus lecciones. Esto es si creemos que cada llave, cada soldadura, cada acto quieto de dedicación tiene el poder de hacer una diferencia. Si la increíble historia de Sarah resonó contigo, si encendió algo dentro de ti, por favor suscríbete a nuestro canal y dale me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a traer más cuentos inspiradores de resiliencia y propósito a la luz. ¿Qué tomaste del viaje de Sarah? Nos encantaría oír tus pensamientos en los comentarios abajo. Y no pares aquí. Tenemos 2 historias más destacadas esperándote ahora mismo en tu pantalla. Solo haz clic y míralas. Gracias por ver y recuerda que las mayores transformaciones a menudo comienzan en los lugares más inesperados.